En Radio Antú presentamos El Retrovisor, un programa de entrevistas dedicado al amplio mundo de las ciencias humanas y su repercusión en la actualidad, con Cecilia Cortés y Javier Pardo. Hola amigas y amigos de Radio Antú, estamos en la segunda edición de este taller de marxismo crítico, que es en realidad la tercera sesión del taller, y vamos a seguir con el análisis de los manuscritos económicos filosóficos. En este caso tenemos el análisis del segundo manuscrito y la primera parte del tercer manuscrito. Me acompaña José Luis Pérez, que es el miembro infaltable aquí del taller, y vamos a partir con el análisis del segundo manuscrito, que lo va a hacer él. José Luis, te paso la palabra. Muchas gracias, Javier. Bien, vamos a comenzar entonces con el segundo manuscrito, el segundo de los tres manuscritos que escribió Marx en 1844, también conocidos como manuscritos de París, porque lo escribió en París. Bueno, este segundo manuscrito es cortísimo y en realidad no es completo, no existe el manuscrito segundo completo, sino que en realidad lo que existe son las dos últimas hojas escritas por Marx, que obviamente en cualquier libro son muchas más, porque él escribió unos como papiros así bien grandes, entonces son 4 planas de Marx. Son las planas 40 y 41, algo así como de... Bueno, este segundo manuscrito es bien interesante porque hace un link entre lo que fue el primero, en que, como hemos ya visto, habló del salario, ¿cierto? De la tierra, y en cierta forma la renta de la tierra, y en cierta forma de la... esboza el tema de la propiedad privada como un tema que es lo que va a salir también en el tercero de los manuscritos. El segundo manuscrito tiene por subtítulo la relación de la propiedad privada. Y básicamente a mí lo que me quedó de este segundo manuscrito como tema principal es que por primera vez ya habla de la génesis histórica del capitalismo. Podríamos decir que ya pone un fundamento materialista histórico a su postura. Es decir, ya hay un primer atisbo de lo que va a ser el centro del capital luego. También, aún no he leído eso, pero lo vamos a hacer en este taller de marxismo. La ideología alemana. Al parecer lo que hace Marx es tomar este segundo manuscrito y para hacer algo con él lo mete casi completo en el primer capítulo de la ideología alemana, que habla un poco de Feuerbach y otras cuestiones, y dejó solamente las últimas hojas, como decía, de este segundo manuscrito. ¿Ya? Voy a, como lo hemos hecho antes, ir de lleno al texto y ir comentando y leyendo algunos trozos que me parecen como súper importantes. Quizás el que me pareció más importante es cuando ya señala lo siguiente. Luego de hablar de capital, de tierra, de propiedad privada en el primer manuscrito, señala lo siguiente, dice: la diferencia entre capital y tierra, entre utilidades y renta de la tierra, así como la de ambas con el salario, la diferencia entre industria y agricultura, propiedad privada, mueble y inmueble, es una diferencia histórica no fundada en la naturaleza de las cosas. O sea, ahí ya está el meollo de que en realidad son construcciones. El pensar, como señala el primer manuscrito, de que la gran diferencia que había entre el capitalista y el señor feudal ya empieza como a disolverse y empieza a ver solamente capitalista.
Sí, no, y yo creo que lo que hablamos también, lo hemos hablado en varios talleres, que tiene que ver con un análisis histórico también, ¿no es cierto? Claro. Un análisis histórico en función de lo que hemos hablado. O sea, el capitalismo no nació con el ser humano, digamos, no es inherente al ser humano, es un modo de organización económico que ha ido variando y que se ha ido construyendo a lo largo de la historia. No es una cuestión como que es propia del ser humano, digamos, es una construcción social también. Claro, y yo creo que sería súper pertinente que en algún momento, no sé si ahora o después, volvieras a comentar aquello que no lo dejamos grabado, que tiene que ver con cómo estas teorías de la propiedad privada. Mira, lo que pasa es que justamente antes de empezar el programa, para contarle a nuestros amigos, estábamos hablando de un texto que es El origen de la familia de Engels, donde de alguna u otra forma analiza bien y en profundidad el tema del comunismo primitivo y de los matriarcados primitivos y de lo que había antes, digamos, de la implantación de la propiedad privada y de los primeros regímenes de esclavitud, qué sé yo, lo que se llama, lo que es un poquito prehistoria, digamos. Yo creo que eso lo podríamos dejar para después, en función de que después analicemos completo el texto de Engels, donde de alguna u otra forma como que trata bien este tema. Pero hay que entender que hay un diálogo permanente, o sea, yo creo que Marx conocía estas teorías del origen, ¿no es cierto?, de la misma situación de la propiedad, o sea, de la propiedad, o sea, de la propiedad privada, que obviamente se remonta a la prehistoria y que es un tema muy largo, que como lo comentamos, es un tema de antropología en el fondo, porque claro, ya como es un tema ya de prehistoria, es un tema antropológico, pero que lo analiza, como te digo, en profundidad Engels en el origen de la familia. Entonces yo creo que podríamos hacer después una lectura del origen de la familia como también como para ir conectando, porque obviamente estos dos autores tenían un diálogo permanente, o sea, estaban en constante diálogo. Claro, exactamente. Bueno, y como lo hemos comentado, de hecho este texto es cuando ellos se conocen recién, se conocieron en el 43 y está súper influenciado con las ideas más puntúas que tenía Engels en ese momento. Bueno, empieza este segundo manuscrito dando una vinculación directa con el primero. No hay nada muy nuevo hasta ese foco en el materialismo. Comienza a hablar nuevamente en esta figura del trabajador como sujeto enajenado. Comienza así, dice: el trabajador es la manifestación subjetiva del hecho de que el capital es el hombre que se ha perdido totalmente a sí mismo. Lo que hemos hablado de enajenación. El trabajador tiene la desgracia de ser el capital viviente, un capital con necesidades, que en el momento en que no está trabajando pierde su interés y con ello su existencia. Como capital, el valor del trabajador varía de acuerdo con la oferta y la demanda. Su vida, su experiencia física ha sido y es considerada como una oferta de mercancía, semejante a cualquier otra mercancía. Produce capital y el capital lo produce a él. O sea, la idea fuerte ya del capital, por eso que, como lo hemos dicho, ha sido sorpresa que este texto en realidad es una gran introducción al capital. Es como un punto de partida, digamos. Claro, acá se ordena... Sí, de hecho, lo único que no está acá, me parece, es como el tema de los medios de producción, que después él dice, ya, el capitalismo, pero ¿dónde está el meollo de todo el tema? Parece que los medios de producción. Claro. La existencia del capital es su existencia, su vida, puesto que el capital determina el contenido de la vida independiente de él, siempre hablando del trabajador. En consecuencia, los salarios tienen el mismo significado que el mantenimiento de cualquier otro instrumento productivo y que el consumo de capital y que el consumo del capital en general. Y como hemos hablado, además, el sujeto, nosotros como trabajadores nos ponemos ahí y somos nuestra materia prima, tenemos desgaste, claro, y por eso no es un buen negocio el trabajo enajenado. La verdadera finalidad de la producción no es el número de trabajadores, dice Marx, sino la cantidad de interés que percibe el ahorro anual total, que empieza a esbozar una finura respecto a la idea que es del mismo Smith, Adam Smith, de que el capital es trabajo acumulado. Claro. Ya empieza a pensar que es trabajo acumulado, pero trabajo enajenado, y que por tanto para un sujeto ese capital efectivamente tiene la posibilidad de ser
capital acumulado, Claro, y todo lo que después el claro, o sea, en el fondo el capital es trabajo acumulado, claro, no pagado, digamos. Así como, claro, claro. Solo puede aumentar sus ganancias con la reducción del salario, el capitalista, y viceversa. Otro gran logro de la reciente economía política inglesa es haber definido la renta de la tierra como la diferencia entre las unidades del peor suelo dedicado a la agricultura y el mejor suelo cultivado. Haber abolido las ilusiones románticas del terrateniente. Y aquí la figura que tú habías comentado también en algún momento, o sea, el terrateniente como aquel que piensa que por derecho tiene un capital... Claro, un derecho sobre la tierra. Digamos. Claro, un derecho y que claro, se traduce en el imaginario del capital. Aparece el capitalista, claro, y con esta dignidad distinta que hemos conversado. Pero también como por ahí en algunos trazos también como que intenta remarcar el hecho de que en el nuevo escenario, digamos, un escenario más moderno que el que vive Marx de alguna otra forma, la tierra también como que cambia su sentido, porque antes era una cuestión así como de propiedad donde se producían ciertas cosas, pero ahora es un bien comerciable también. Claro. Ahí yo creo que hay un giro también de eje bien importante sobre la noción de la tierra. Claro, y yo creo que la ilusión interesante que revela aquí Marx es que podríamos pensar que ya, si no es un bien que necesariamente heredado y que se puede adquirir, que yo ya no como terrateniente sino como capitalista puedo comprar. Exactamente. Está la ilusión que cualquiera lo podría hacer. Exactamente. Ahí por eso te digo, ahí hay un giro, porque ya es un bien que se puede intercambiar. Antes era una cuestión netamente hereditaria, que en el feudalismo, digamos, y que no se puede vender tampoco, porque pertenece siempre a la familia, digamos, la familia del, qué sé yo, conde, duque, lo que sea. Digamos. Claro, ahora digo ilusión porque como Marx te vela muy bien, finalmente son los mismos sujetos. Claro. No, y de hecho, o sea, históricamente lo que sucede en la práctica es que la burguesía se termina fusionando con la aristocracia. Claro. O sea, en el fondo eso es lo que pasa históricamente. No es que de alguna u otra forma la burguesía desplace la aristocracia, se fusionan. Hay que tener ojo ahí. O sea, al final surge una nueva clase o una nueva burguesía con elementos de aristocracia. O sea, la aristocracia nunca tampoco bajó tanto su rango. Claro. Es cosa de ver los apellidos de los más grandes empresarios en Chile, digamos, muchos de ellos tienen un raigambre aristocrático y otros no, pues son como más nuevos ricos, digamos, por así decirlo. Es una mezcla en el fondo. Y es cosa de analizar un poquito las familias más ricas de Chile y ahí de los dos lados, digamos. Claro, por eso que después, bueno, adelantando un poco próxima lectura, Marx dice un concepto filosófico bien complejo que es el de el ser mismo de la burguesía. La burguesía es un sujeto histórico, pero un sujeto desde una concepción universal. O sea, es decir, da lo mismo que, como dice incluso Carlos Pérez, que no sé, Piñera de todos sus bienes a los pobres, con eso ya muere un burgués. Pero inmediatamente aparece otro, o sea, la burguesía en sí es un sujeto, y un sujeto que se mantiene independiente de que un burgués pase a ser un trabajador, un asalariado. No, y que también tiene que ver con la idea que también le hemos comentado por ahí, el hecho de la capacidad que tiene el capitalismo de adaptarse a cualquier situación, digamos. Es una es impresionante. Increíble, es como un virus, digamos. Claro. Que se adapta así a cualquier situación. De cualquier situación se puede generar dinero, riqueza. Claro, y con las crisis se van fortaleciendo. Esa es la perversión. Bueno. Hoy, respecto a la tierra, termina este párrafo diciendo: la tierra, como tierra, la renta de la tierra como renta de la tierra, han perdido su distinción de nivel y se han convertido en capital e interés que nada significan, o más exactamente, que solo significan dinero. Y ahí lanza esa frase que me gustaría repetir, que creo que es lo central de este segundo manuscrito, vinculado con el materialismo, diciendo la diferencia entre capital y tierra, entre utilidades y renta de la tierra, así como la de ambas con el salario y la propiedad privada, mueble e inmueble, es una diferencia histórica no fundada en la naturaleza de las cosas. Claro, que es lo mismo que estamos hablando, digamos. Claro. Que la importancia de
Yo creo que ahí en Marx, o sea, obviamente que dentro de las lecturas que tiene, conocía muy bien la historia, digamos, Sí. y lo que estábamos hablando también que se relacionaba con Engels, que también conocía las teorías de Bachofen, y bueno, también es una época del siglo XIX, también hay que decirlo, es una época donde todas las ciencias, qué sé yo, sociales y también naturales, todas las ciencias en general, bueno, más allá de que si las ciencias sociales son o no ciencias, ya es otra discusión, pero en general hay un gran crecimiento del conocimiento, ¿no es cierto? Claro. Y en función de eso también se van conociendo muchas más cosas y se están discutiendo muchas más cosas. O sea, intelectualmente era un tiempo bien movido, digamos. Sí. No era un tiempo así muerto para nada, era un tiempo bien movido y de alguna otra forma se iban conociendo más cosas. Entonces, en función de eso, Marx yo creo que tiene un conocimiento bien claro de la historia. Porque también dentro de esto, para nosotros, para los historiadores, hay un análisis histórico también. Claro. Hay una forma de entender un poquito la historia de la humanidad. Claro. Bueno, y como señalamos que vamos a tirar también algunos datos de Marx, para los auditores, Marx es sabido de que hablaba mucho del trabajo, pero bajo la concepción clásica de trabajo no trabajó nunca, digamos, o sea, jamás trabajó un día nadie. Y bueno, también tuvo oportunidades de haber podido hacer clases en universidades, era su intención, pero siempre hubo movimientos políticos, no sé, cambiaron el ministro de Cultura donde estaba en Alemania, Claro. El rey también cambió la figura, Sí. entonces algunos dicen que si Marx le hubieran dado un puesto en la universidad, quizás se hubieran evitado Claro. Lenin, Claro, sí, se- sí, no es verdad. Stalin. O sea, fue más que nada un activista, digamos, por Claro. así decirlo, o sea, un intelectual, no sé, como en la definición clásica, o sea, en la definición que hace Gramsci, yo creo que fue un intelectual orgánico, en función de que es intelectual, pero también está actuando en la sociedad, también es un activista, es como una doble, es como Lenin también, de alguna Claro. otra forma. Claro. Que es intelectual, escribe, qué sé yo, razona, piensa, y también actúa en la sociedad. Es Claro. como una noción más integral de un intelectual versus lo que hace Gramsci de un intelectual tradicional, Claro. que de alguna otra forma tiene que ser un ratón de biblioteca, ¿no? Pues, Claro. como que está solamente metido en su trabajo, pero no actúa en la sociedad, digamos. Claro. Exacto. Bueno, Marx en este momento aún no militaba con fuerza, pero rápidamente él estuvo en la Liga de la Justicia, que son así como Claro, Batman sí. y Superman. Robin. Claro. Y que luego se cambia como a la Liga Comunista, Claro. probablemente tal. Y posterior a ahí ya sale rápidamente el Manifiesto Comunista, Claro. que también vamos a leer. Vamos a analizar, Vamos a pero analizar. un poquito más adelante. Claro, y curiosamente no manifiesta nada y tampoco existía como comunismo, es como, Claro. como algo súper incipiente. Claro. Bueno, sigue comentando algunas cosas, habla de capital liberado, que en realidad me queda como tarea porque no logré entender si se refiere eso a lo que después llamará capital acumulado. ¿Alguna otra idea? Con la transformación del esclavo en un trabajador libre, dice Marx, esto es, en un asalariado se ha transformado el terrateniente en sí en un patrono industrial, en un capitalista. Claro. ¿Mm? Claro. Aquí solamente va asentando algunas ideas que ya están trabajadas en el primer manuscrito, por eso es tan vital el primer manuscrito. Claro. El terrateniente es el representante, el revelado secreto del terrateniente. Esta idea me parece importante. El terrateniente ve en el capitalista a su petulante, liberado y enriquecido esclavo de ayer, y se ve a sí mismo en cuanto capitalista amenazado por él. Porque claro, ya es aquel que no ha heredado la tierra, sino que la puede adquirir. El capitalista ve en el terrateniente al inútil, cruel y egoísta señor de ayer, sabe que le perjudica en cuanto capitalista. Sí. Ujú. Ahí también hay un tema histórico que también que se puede mencionar, que yo creo que es necesario mencionarlo. En el sentido de que en América Latina las revoluciones agrarias, que yo esto también creo que lo estuve leyendo en El origen de la familia, que yo creo que es un texto fundamental también que tenemos que revisar en algún minuto Ya. para entender una serie de cosas, digamos, una serie de elementos, porque ahí hay un análisis un poquito más histórico, Ya. digamos, en el origen de la familia, la propiedad y
no me acuerdo el nombre, son varias cosas más. Se parece a la canción de Silvio Rodríguez, el nombre. Pero bueno, eso es un dato aparte. La cosa es que hay un cambio también. Hay que pensar que en América Latina las reformas agrarias llegaron tardíamente, o sea, casi todas fueron en los 60, claro. En Chile fue en los 70, terminó con Allende, bueno, eso terminó muy mal, pero eso es otro tema, digamos, pero en Europa empezaron antes. ¿Y a qué se refiere una reforma agraria? En el fondo es a optimizar los recursos del campo. ¿Y esto cómo se hacía? Metiendo industria, ¿no es cierto? Claro. Metiendo industria y comprando la tierra y tratando de sacarle productividad, digamos. Claro. En cambio, y eso es lo que está criticando, o sea, a eso yo creo que hace referencia Marx, porque en esa época ya se empiezan a ver algunas transformaciones en la tierra, digamos. Yo también lo estuve hace poco leyendo un libro de Hobsbawm, que es un historiador, ¿no es cierto?, marxista muy destacado, es muy conocido Hobsbawm, de hecho lo recomiendo para la gente que quiere aprender historia, quiere leer historia. Tiene un estilo bien relajado también, tampoco no es tan complejo, digamos. Yeah. Y eso hay algunas cosas que se pueden buscar, se pueden googlear si uno tiene dudas, no sé, cualquier cosa. Pero también habla de eso. En esta época se empiezan a producir una transformación agrícola. De alguna otra forma se empieza a ver una revolución, ¿no es cierto? En la revolución industrial también afecta, digamos, lo agrícola. Uh-huh. Y se pasan a formas más modernas de producción en la agricultura, digamos. Ese es como un tema importante que hay que tener en cuenta. Claro. Porque a eso hace referencia también un poquito ahí Marx. Claro, porque en el tiempo de Marx, Alemania... No era Alemania, digamos, era un puñado de feudos. Un puñado de feudos, pero algunos eran más modernos. Algunos eran más modernos. O sea, las primeras revoluciones en el campo se empiezan a dar en Inglaterra y en Alemania, digamos, en Alemania del Norte, en algunas zonas, en algunas áreas que eran como más industriales, donde había un incipiente lógicamente, industria. Ya creo que ya para ese año ya estaba inventada la máquina de vapor. Entonces de Watt, digamos, y otras cosas como las cocedoras, habían es una incipiente industria. No se puede hablar de la industria que tenemos hoy en día, lógicamente, claro. Hay que guardar los márgenes, pero ya hay una serie de avances tecnológicos que hace que en algunas áreas de alguna otra forma haya un modo de producción un poquito más avanzado, digamos. Claro. Es curioso que Marx haya podido ver esto, digamos, en su inicio. Claro, es parte del proceso el mundo está en un proceso de cambio, digamos. Claro. Y bueno, sobre todo es llamativo que Marx haya visto al proletario, que en ese momento era pobre, dándose cuenta de que eso iba a cambiar, de que el proletario iba a ir como siendo cada vez menos pobre y que aún así iba a estar en una desventaja total. Claro. Oye, para cerrar lo de la tierra, señala en un párrafo, dice Marx: el terrateniente hace valer el origen noble de su propiedad, los recuerdos feudales, las reminiscencias, la poesía del recuerdo, su entusiástica naturaleza, su importancia política, etc. Y cuando habla el economista, dice que solo la agricultura es productiva. Es decir, estaba esto en el ambiente, como en cierta forma el terrateniente como superado por la visión que está vislumbrando, está viendo que están habiendo cambios, y es interesante que Marx haya podido ver ese cambio y haber visto debajo del agua. Era protagonista, yo creo, de una época de cambio, muy brusco también, que dieron origen a la sociedad que vivimos hoy en día también, pues, lógicamente. Bueno, y la última idea importante yo diría que tiene que ver con la diferencia que él hace entre o sea, que no hace él, sino que releva sobre la propiedad mobiliaria y inmobiliaria. Dice: la propiedad mobiliaria pretende haber dado al pueblo la libertad política. Es decir, claro, cualquiera podría acceder a algo, claro. Esa ilusión. Claro. Que todavía persiste. Claro, que todavía persiste. Claro, el sueño americano, claro, el pensar que la voluntad... Claro, que es la principal arma hegemónica que tiene la burguesía hoy en día, va a tener a todo atontado también. Claro. Si yo me esfuerzo voy a lograr conseguir el sueño americano. En tanto que el terrateniente eleva el precio de los productos más elementales para la vida del pueblo y obliga así al capitalista a elevar el salario sin poder elevar la fuerza productiva. Con ello estorba la renta anual,
de la nación, la acumulación de capitales, esto es, la posibilidad de poder proporcionar trabajo al pueblo y riqueza al país. Finalmente, el terrateniente, la propiedad inmueble, acarrea una decadencia general y explota avaramente todas las ventajas de la civilización moderna, sin hacer lo más mínimo por ella, e incluso sin despojarse de sus prejuicios feudales. Es decir, sigue la misma lógica y, como lo hemos conversado también, es la misma lógica de devastación de los medios naturales. Claro, claro, los recursos naturales. Claro, claro. Y aquí nuevamente Marx termina este manuscrito así como El asesino es, sin un final, un gran finale. Dice: el salario pues es un sacrificio del capital. Claro. Es decir, está retomando todo lo que ya he hablado anteriormente. El trabajo se descompone en el trabajo mismo y el salario. El trabajador mismo es un capital, una mercancía. Claro, claro, que es lo que habíamos hablado hace un rato. Exacto. Y así concluye el segundo manuscrito. Y bueno, señalar nuevamente que lo central entonces es retomar, dar en cierta forma respuesta a las preguntas que se hacían en el primer manuscrito y poner un fundamento materialista histórico a lo que le está dando vuelta. Claro, claro. Eso es lo importante. Claro, y que es también lo que se va a retomar en la propiedad privada en el tercer manuscrito. Claro, en el tercer manuscrito, claro, que son básicamente propiedad privada y trabajo. Claro. Propiedad privada y comunismo. Eso es lo que estuve viendo yo. Claro. Eso es lo que estuve viendo yo. Bueno, por una cuestión de tiempo, hoy día lo vamos a dejar hasta acá y en la próxima sesión retomaremos con el tercer manuscrito. Perfecto. Así que eso, José Luis, ahí despídete por favor. Bueno, un gusto y esperamos con ansias el tercer manuscrito. Ya, y también seguir con la próxima semana seguimos con otro nuevo programa del taller de marxismo crítico. Hasta siempre, nos despedimos. Chao, chao. Chao. En Radio Antú hemos presentado El Retrovisor, un programa de entrevistas dedicado al amplio mundo de las ciencias humanas y su repercusión en la actualidad. Conductores: Cecilia Cortés y Javier Pardo.